Muchas gracias, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, Rubén Moreira, por estar con nosotros como todos los lunes. Buenos días a los tres. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, querida. ¿Qué dicen? Que no los escucho. ¿Qué dice Emilio? No te escucho, a ver. Muy buenos días, Azucena, qué gusto saludarte. Ya estamos ahora sí literalmente, pues como diré, en este formato digital, ¿no? Maravilla. Una maravilla, perdón, ando acá en Monterrey, pero pues está perfecto que ustedes estén ahí haciéndose cargo de su espacio. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Oye, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que ustedes ven respecto a lo que sucedió el fin de semana con el aviso de sobrevuelos en algunas zonas colindantes con México, en Centro, en Sudamérica, por posibles actividades militares, dicen, del gobierno de Estados Unidos, y la llegada, casualmente, o como se le quiera llamar, de un avión Hércules que dice la presidenta vino a recoger elementos de seguridad para llevarlos a capacitar a Estados Unidos? Emilio. Mira, la verdad de las cosas es que hay que entender que hay un contexto que hace difícil esta relación de capacitación con el ejército de Estados Unidos. Donald Trump y gente de su gabinete han dicho en distintos momentos que eso hay preocupación por la intervención directa de Estados Unidos en México. La semana pasada platicábamos con Israel que la posibilidad de una intervención militar, y en ese contexto una operación aérea de una nave de Estados Unidos que tendría que haber sido autorizada por el Senado de la República, en mi opinión, y también el envío de tropas mexicanas de cualquier tipo a fuerzas de Estados Unidos, eso es competencia del Senado de la República. Hasta donde tenemos información, eso no sucedió, de manera que hay un contexto político, un contexto de relaciones bilaterales México-Estados Unidos que complica, y segundo, pareciera nuevamente que el gobierno no es cuidadoso, pareciera, o por lo menos el trabajo en el Senado de Morena así lo refleja. Y claro que se levantan las sospechas porque hay cualquier cantidad de información ya de seguidores de vuelos, hay todo un sistema de monitoreo civil que prendió las alertas y las alarmas en redes sociales. Muy tardíamente se salió a dar una explicación, una respuesta, cuando hay un contexto pues de enorme preocupación de que no se le vaya ocurriendo al señor Trump pues empezar las acciones y las operaciones militares sobre México, Azucena. ¿Qué dices, Rubén, sobre esto? ¿Qué es lo que puedes ver? Y bueno, con tu experiencia también como Emilio e Israel en el Senado, en las cámaras. Bueno, tres cosas, Azucena. El viernes nos enteramos, en lo particular, tu servidor, por una nota que tú subiste, muy oportuna, sobre esto que estaba sucediendo con la Agencia Federal norteamericana que administra la aviación. Se va uno rápidamente a la página y después de muchos clics, eso sí, encuentra uno el comunicado. Entonces empiezan las dudas porque ahí habla de operaciones militares que pueden afectar pues a aeronaves que estén en estas zonas, no solamente en México, en otros países. Luego viene el comentario que hace la autoridad mexicana, muy poco atinado, porque es confuso, porque no dice exactamente lo que está pasando y porque sale a la reacción de varios de nosotros. Para empezar, ustedes los medios de comunicación, si no, no hubieran dicho nada. Y después de eso viene ese comunicado que pues confunde mucho más. Tercero, está el poco trabajo que se está haciendo en las cámaras que le corresponden en términos constitucionales. Ya lo hemos dicho un sinnúmero de veces. No hay Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, no hay Comisión Bicameral de Seguimiento a las Fuerzas Armadas en tareas del Ejército. Las comisiones de Defensa, de Marina y de Seguridad de ambas cámaras, pues son alegorías, son espacios de relaciones públicas donde nada de lo que debería discutirse se discute. Y luego nos enteramos, pues lo de ayer, con aclaraciones que yo creo que también no son oportunas, ni transparentes, ni contundentes. A ver, ¿qué dices, Israel? Bueno, Azucena, saludos, bonita semana a todas, a todos. Bueno, la Constitución sí prevé que el Senado de la República tiene la facultad exclusiva de autorizar la entrada y salida de tropas. Y eso lo establece en el artículo 76, fracción tercera de nuestra Constitución. Yo fui secretario de la Comisión de Defensa Nacional y te puedo decir que cuando eso sucede, la presidenta, en este caso, envía al Congreso de la Unión, cuando está
ahorita la comisión permanente lo recibe, en este caso la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en su caso lo envía al Senado y el Senado ya discute de la entrada y salida de tropas. El tema aquí es que, como informa la presidenta Claudia, este avión Hércules, que sí sucede, a veces Estados Unidos envía sus aeronaves para transportar a los miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, y eso es algo común. La entrada, la capacitación, la autorización de entrada y salida de tropas se da 3 o 4 veces al año. Hay mucha participación en nuestro país con Estados Unidos, muy buena colaboración, se capacitan elementos de Estados Unidos en México, mexicanos en el exterior. El tema aquí es que las personas que salen según informa la presidenta, no son tropas, no se pueden considerar tropas. El artículo 73, que yo me refiero al 76, perdón, establece claramente que es tropas refiriéndose a militares. Si no, tendríamos que autorizar, imagínate tú, todas estas mesas de alto nivel que se están celebrando entre México y Estados Unidos, tendrías que autorizar a todos los que van para allá. Y obviamente esa no es la intención del espíritu constitucional. Ahora, una duda, Israel, antes de volver a escuchar a Emilio y a Rubén. Este envío o traslado de elementos mexicanos a Estados Unidos con el Hércules C-130 que llegó al aeropuerto de Toluca, ¿esta autorización en el Senado cuándo se dio? No, es que entiendo que no son tropas las que se transportaron, militares, sino elementos de la Secretaría de Seguridad, según lo que acaba de decir la presidenta, y es ahí donde yo me refiero a que no necesita autorización, porque el artículo 76 se refiere exclusivamente a tropas militares. Aquí los tres hemos sido senadores y no hay un solo antecedente. Bueno, ya hay que hacerse la buena aquí ahora con la reforma electoral, hay que salga a territorio Rubén y logre, pero sí decir que no hay un solo antecedente en donde se haya tenido que autorizar la salida de elementos de la Secretaría de Seguridad o de alguna otra secretaría que no sean militares o marinos. Así es, de la Fuerza Armada también y la Marina Armada de México. Mira, justamente la poca claridad de la información hace saber, no tenemos ninguna certeza para saber que fueron efectivos militares. No hay ni claridad ni certeza. Segundo, en tratándose de un avión militar de Estados Unidos, pues yo claramente considero que aplica el precepto constitucional. Pero esto lo que refleja una vez más es el desaseo que existe. La Presidencia de la República tiende a utilizar al Senado de la República como oficialía de trámites. No aún así que tiene una mayoría espuria. Hombre, podrían por lo menos hacer un buen trabajo y procesar. En ocasiones, incluso al cuarto, para las 15, para las 3, para las 12, mandan oficios para pedir permisos. Últimamente hubo, de hecho, una discusión porque suspendieron una capacitación por todo este entorno. Me parece por lo menos una falta de procesamiento y de sensibilidad en el contexto, Azucena. Vimos, como dijo Rubén, unas comunicaciones de la fuerza en Estados Unidos, la Fuerza Aérea, que refería a México, y eso genera nerviosismo. Y en ese contexto informan mal, informan opaco, y se generan estos incidentes que nada ayudan a la tranquilidad del público mexicano. Rubén, ¿suficiente lo que ha dicho la presidenta hoy como explicación? No es suficiente, pero vayámonos al fondo. Hay una confrontación y una tensión sobre el tema de seguridad entre Estados Unidos y México. Eso está ahí en el fondo, no se han resuelto problemas, no se han aclarado muchas cosas que deberían desde ese tiempo haberse resuelto. Esta parte de la cual el crimen se apodera de una buena porción del territorio nacional, todo esto que hay ahí. Y luego vienen todas estas situaciones pues incómodas, que son opacas, que no hay transparencia. Insisto, el viernes nos enteramos por las redes, básicamente yo en el caso mío por ti, de este comunicado. Cuando lo estudias dice hay operaciones militares, no dice otra cosa. Y entonces, pues no se aclara correctamente. E insisto, lo poco profesional que es el Congreso mexicano, donde las comisiones o no funcionan, porque no quiere la mayoría que funcionen, o están de adorno, porque no se discute con profundidad. Regresamos con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira e Israel Zamora. Volvemos. Gracias, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora, Rubén Moreira, por estar aquí con nosotros como cada lunes. A ver, vamos a escuchar cuál fue la explicación que dio la presidenta Claudia Sheinbaum de la presencia del Hércules en territorio mexicano.
Adelante. No tendría que haberse consultado, no venían tropas de Estados Unidos, mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación. Ya han entrado en otras ocasiones, la diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos. ¿Quiénes venían en este...? No, al revés, fueron unas personas a capacitarse a Estados Unidos. ¿Los soldados mexicanos son los que viajan a Estados Unidos en este avión Un americano? equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. ¿Por qué no aterrizaron en la base militar de Laifa, en Santa Lucía? Fue una condición que se estableció. En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa. Hasta el momento hay capacitación de estadounidenses en territorio mexicano, Presidenta. A veces vienen y ahí sí hay que pedir autorización. Por ejemplo, hay una autorización pendiente de la Guardia Costera que viene a México. Esa sí la tiene que autorizar el Senado de la República. Y está pendiente de autorización en febrero cuando tenga porque tiene que ser completo el Senado, ahí sí no puede ser la comisión permanente. Bueno, entonces por lo que entiendo aquí no tenía nada que ver, Rubén, el tema del Senado de la República. ¿Era No. directamente con la Sedena? A ver, yo ahí Es que me difiero, confundí. y lo Ajá. digo con todo respeto. A A ver. ver, es un avión militar, pues que es evidente que es conducido por militares norteamericanos y que el avión puede, además de transportar personal, pues llevar mucho equipo que para la seguridad de nuestro país pudiera significar algo. Por lo tanto, se requiere un permiso del Senado, no excluye una cosa con otra. Y nos vamos otra vez a toda esa confusión que tenemos en México sobre la Guardia Nacional, si es militar o no es militar, sobre el poco funcionamiento que tienen todas estas comisiones que te digo, y por qué siempre nos enteramos digamos que por terceras fuentes de lo que pasa en este país, ¿no? Aterriza ahí en Toluca un avión, medio mundo le saca video y así nos enteramos, y no por la autoridad mexicana y no por las instancias donde se deben debatir este tipo de cosas. Rápidamente te digo, bien lo dijo Reginaldo, pues si se están quedando con todo, pues ya no les interesa informar nada, ni pedir permisos de nada, ni compartir nada, ¿no? ¿Coincides, Emilio, en que el Senado tendría que haber estado enterado y autorizando? Sí coincido, se trata de un avión militar, no teníamos ningún elemento para saber si tenía elementos de registro videográfico, digitales, ya nos pasó, de hecho recordarle al auditorio, hace un par de meses nos enteramos de un dron militar que Estados Unidos prendió la señal de detección y estuvo sobrevolando en Valle de México, en el Valle de Bravo. Y toda esa hora esa zona, que de hecho es una zona muy complicada, es una zona muy caliente de violencia, de narcotráfico, de control de precios para la gente, la zona que colinda el Estado de México con Guerrero. Luego salieron a informarnos que alguna agencia mexicana lo había pedido, pero tampoco nos aclararon. Y mira, esto indica, pareciera, si estos elementos son ciertos, que cada vez hay una mejor coordinación entre seguridad, la Secretaría de Seguridad de Omar García Harfuch con el gobierno de Estados Unidos. Eso en principio está muy bien, que le partan su madre al narco, eso, y que para eso queremos coordinación, pero tenemos un mecanismo legal, tenemos estructuras administrativas que sería muy bueno que el gobierno atendiera, parece ser que no es el caso, y queda la sensación, Azucena, de que hacen cosas que luego tienen que ver cómo lo explican. Y eso, lejos de ayudar en este contexto, complica, porque hay que hacernos cargo que Donald Trump está mandando señales de intervención militar directa en México y este tipo de incidentes, lejos de ayudar, dan mucha más confusión. Y tú mismo lo ponías como una posibilidad la semana pasada, Israel. No, y la sigo sosteniendo. Yo creo que Estados Unidos, si uno lee, en noviembre del año pasado, Donald Trump emitió su estrategia de seguridad nacional. Y todo lo que ha sucedido a partir de que la publicó es lo que hemos estado viendo en Venezuela, los sobrevuelos que se han dado en el Pacífico,
Y todo esto que está ocurriendo tiene su fundamento en esa estrategia que por supuesto que tenemos que tomar en serio. Ahora, eso no quiere decir que lo que haya sucedido o lo que sucedió el sábado, este fin de semana, es parte de esta situación que yo creo que es una posibilidad. Lo que ocurrió, como ya quedó muy claro, es salen personal que no son tropas, que no pueden ser consideradas tropas, y que no hay un antecedente en el Senado de la República de autorización para que salga un elemento de seguridad pública a capacitarse en Estados Unidos, que es algo que ocurre comúnmente. Entonces, sí es necesario que nosotros tengamos en el radar la posibilidad de que Estados Unidos ahorita está tomando decisiones unilaterales en contra de sus principales aliados. Lo acaba de hacer con Canadá, lo está haciendo con sus aliados más cercanos en Europa, pero repito, todo lo que está ocurriendo tiene su fundamento en esta estrategia de seguridad nacional publicada en noviembre, y lo que está ocurriendo en Irán y lo que está ocurriendo también en el Medio Oriente es parte de esto, Azucena. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum habla también sobre el accidente del interoceánico, que bueno, pues ya ha dicho el diputado Moreira, algunos otros legisladores, la mayoría de los legisladores de oposición, pues no se puede quedar en el olvido, como si no hubiera sucedido nada. Se murieron 14 personas en un proyecto pues relativamente nuevo, no un capricho de López Obrador. El presidente le preguntan qué va a suceder con las investigaciones contra el hijo de López Obrador, contra Gonzalo López Beltrán, y así responde. Hace unos días los panistas acudieron a la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia en contra de Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presunta responsabilidad en este accidente. ¿Está usted de acuerdo en que se investigue al hijo del expresidente? Que se investigue todo, sí. No, aquí no se cubre a nadie. Pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación. Y dependiendo de la causa, pues evidentemente se revisa. Ahora, él jugó un papel honorífico en la revisión más bien de los tiempos y de la construcción. Evidentemente, la supervisión técnica de la construcción del tren pues estuvo a cargo de ingenieros, ¿verdad? Él más bien pues era una supervisión honorífica para que se cumplieran los tiempos, y la revisión, eso lo platicamos en su momento. Entonces, si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad, ya habría deslinde de responsabilidades, pero todo debe de investigarse siempre, no debe evitarse ninguna investigación, pero es importante pues aclarar esta condición. Pero vamos a esperar, para no adelantarnos, pues cuál fue la razón del accidente, y mucho viene pues en la caja negra famosa que lleva el tren, que es una caja que va detectando velocidades, problemas que tuvo el tren, y de allí pues por lo que nos dice la fiscal es donde están obteniendo la información, y ellos pues ya con sus propios técnicos y el apoyo que esté dando la agencia reguladora. 3 semanas han pasado de este accidente, y no sé si lees, Rubén, esto como una exoneración, una disculpa al señor López Beltrán. Bueno, es que son varias cosas, Azucena. Para empezar, en México no existen este tipo de cargos honorarios. Los cargos honorarios siempre están determinados en alguna parte, en alguna ley. Te pongo el ejemplo de los sistemas estos de la familia, los DIF. Bueno, pues ahí sí hay, pero expresamente qué tipo de funciones tiene alguien que hace temas honorarios. Esa es una primera parte. Cuando a alguien en nuestro país le encargan una comisión, queda sujeto a la ley de responsabilidades siempre, siempre, siempre. Esa es una parte. Segunda, sí tiene razón la presidenta que en el momento en el cual sucede el accidente se abre una averiguación pues para ver qué sucedió. Pero nosotros además insistimos, me refiero al PRI, en otras cosas. La primera, que vaya a la Cámara de las y los Diputados o a la permanente el secretario de Marina, que es el que opera ese tren, que vayan los directores correspondientes, que son un montón,
y que nos digan cuál era el diseño. Mira, viajar de Calakmul a Escárcega, me refiero al Tren Maya, hay tramos donde el ferrocarril va pues a vuelta de rueda. No serán así los diseños y entonces cualquier error provoque eso. O sea, no es un tren rápido, no era un tren que estuviera con un proyecto profundo. Entonces necesitamos saber todo eso y no irnos a la opacidad, Azucena. Emilio. Fíjate que este caso, como muchas otras obras de Morena, refleja muy bien que la corrupción mata. Es una pena que haya 14 familias de luto y cientos más heridos por la corrupción, la negligencia y el trabajo mal hecho. Esta obra emblemática es un ejemplo de improvisación, de violar las leyes todas, de administración pública, de planeación, de impacto. Es muy vergonzoso que familias que confían en el gobierno mexicano acaban de luto. Y además hay todo tipo de evidencia que amigos de el hijo del presidente estuvieron involucrados, la famosa grabación de ya si se descarrila el tren, esto será otro pedo. Y así, literal, estoy citando. Sí, sí. Y por lo menos tiene una responsabilidad ética el hijo de López Obrador que tiene que estar haciéndose cargo. Por cierto, el actual secretario de Marina era el responsable de ese tren. Y tendría que estarnos dando explicaciones y esas cosas duelen profundamente porque la corrupción mata y eso es Morena. Veo que niegas con la cabeza, Israel. Cuando regresemos voy con tu respuesta, por favor. Israel Zamora, tú negabas con la cabeza las afirmaciones que hacía Rubén, que hacía Emilio respecto a lo que dice la presidenta del tren interoceánico. Así es. Primero porque decía Emilio que tendría que dar explicaciones el secretario de Marina, pues ya las ha dado en las mañaneras, hace poco, hace unos cuantos días, salió a informar que no había detectado la Marina ninguna anomalía y que además la construcción se había realizado con base en estándares internacionales. Y a mí me llama mucho la atención la celeridad con la que ya arma sus juicios la oposición. ¿Cuál es el estándar para que entreguen resultados cuando hay un accidente como el que acaba de ocurrir este fin de semana en España o como el que hay uno que sucedió en Estados Unidos en el 2017, Amtrak Cascades, otro en Francia en el 2013, otro en Alemania en el 2022, otro en Reino Unido? Y cuando tú tomas con base en estos accidentes muy lamentables como el que ocurrió en México, ¿cuánto tardaron en esos países que son desarrollados? Por supuesto que hay otros que han ocurrido en la India, etcétera, pero en promedio tardan en dar el informe final 2.3 años, más o menos, Azucena. Y aquí, en 3 semanas, la oposición de manera irresponsable ya hasta encontró culpables. Y eso es lo que objetivamente hace que nosotros sostengamos que la oposición aprovecha estos accidentes para tratar de sacar raja política. Y ahí está, cualquier persona puede analizar estos accidentes a los que yo me he referido, ahí están los datos, se puede investigar cuánto tardaron ellos en determinar exactamente qué había sucedido, dónde había estado la falla, y lamentablemente pues son accidentes que han ocurrido, repito, en todo el mundo y que llevan hasta 2.3 años para poderse esclarecer. Investigar. Emilio, pues están acusando al gobierno de la presidenta Sheinbaum de algo en particular con esto del tren interoceánico. Mira, lo que mal empieza, mal acaba. A diferencia de Israel y de Morena, parece que la muerte de 14 personas y los cientos de heridos no es importante. A nosotros sí nos importa, a nosotros sí nos importa. La negligencia con la que se construyó el Tren Maya, el tren interoceánico, el AIFA, violaron todas las leyes. La administración pública, la de impacto ambiental, la de planeación, porque el capricho presidencial así lo imponía. Es más, está tan mal hecho que cuando tú llegas a Palenque, el interoceánico llega a una estación y a 1,5 kilómetros está el Tren Maya. ¿Y por qué en lugar de que se interconectaran, pusieron 2 estaciones? Pues porque eso deja más dinero. Todos los amigotes de los hijos de López Obrador se hicieron millonarios. El más negocio del sexenio pasado era ser amigo de los hijos de López Obrador. Están involucrados en todo el tema del balastro, están involucrados en tramos de corrupción fundamentales y eso no es de ahorita, tiene 5 años denunciándose. Lo que pasa es que Morena esconde la cabeza como avestruz porque no tiene la capacidad para hacerse cargo de gobernar y no le importa que la gente se muera, no le importa que la gente no tenga medicinas,
No le importa que haya desaparecidos, no le importa que haya secuestros. En realidad lo que les importa son los cuentitos y, como dijo Reginaldo bien, apoderarse del poder. Lo dijo el diputado del PT, pues si ya tenemos todo, no importa que no sea la voluntad del pueblo de México. Y lo que demuestra el tren interoceánico es que la corrupción mata, y se los dijimos hace más de 5 años, no es de ahorita. Oye, Rubén, ahora que saca a colación Emilio el tema de la reforma electoral, etcétera, dice el Verde que ellos no van a negociar con Adán Augusto López ni con estos personeros del gobierno federal. ¿Qué dice el PRI? ¿En qué posición está el PRI? Perdón que cambie así tan abruptamente de tema respecto a la reforma electoral. Nosotros desde un principio dijimos, eso que están haciendo es desde el poder y su intención es raptar lo que queda de la democracia mexicana. Una reforma con esa mayoría en este momento es muy peligrosa. Por eso nosotros no participamos en esa farsa de esa comisión que maneja Pablo Gómez y que tantos problemas ha metido incluso a la presidenta. Pues imagínate, va el INE y les lleva propuestas y de entrada él, no la comisión ni nadie más dice, no, eso está bastante mal. Entonces nosotros no estamos de acuerdo. Obviamente cuando llegue, si es que llega a diputados o a senadores, parece que a los primeros, a nosotros, pues vamos a oponernos y vamos a decirle que las 3 cosas fundamentales que ellos proponen está mal. No se pueden quedar con el INE, no lo pueden poner bajo el control de la Secretaría de Gobernación. Segunda, no pueden destruir a los partidos políticos y mucho menos dejarlos al manos del narcotráfico con financiamientos o del propio gobierno o de los oligarcas de este país, y tampoco podemos permitir que se acabe la oposición en las cámaras. A Morena le es incómodo los diputados opositores. Si no veamos, y es bien claro, pues esa parte de los legisladores de Morena que confiesan no leer las leyes, que para qué, se acabó que hay inteligencia artificial, sí, ¿no? O estos discursos. Ahora, yo comprendo al PT y al Verde, porque Morena se los quiere engullir, Morena le gustaría un solo partido, y ellos también le estorban, ¿no? Bueno, puede ser, es una lectura, puede ser que ustedes quieran absorber PT y Verde como el sindicato de maestros, etcétera, y pues es un gran partido, Israel. No, a ver, yo había dicho aquí en agosto, estaba viendo el día de ayer, que desde agosto yo dije que no importaba cuál fuera el resultado de esta comisión presidencial que se armó, ni la propuesta de la presidenta final, la oposición desde agosto ya sabíamos que iba a estar en contra de cualquier texto, porque en ellos no está el objetivo de construir, sino solo de obstruir. Ellos no quieren, ellos quieren mantener el status quo en donde los partidos a los que representa la oposición se vieron beneficiados. Son todos los privilegios que les daba el sistema y por supuesto que no están dispuestos a eso. Todavía no hay texto de la propuesta. Yo creo que en 15 días, precisamente en 2 semanas, estaremos conociendo ya el texto y ya a priori la oposición se opone a un texto que ni conoce. Ni siquiera han puesto atención a lo que ha dicho la presidenta, ¿qué contiene la reforma? Primero, una disminución en el costo de las elecciones. Perdón. ¿Esa es la reforma? Azucena. Correcto, sí. Así, sí, bueno, de eso justo estamos hablando. A ver. Ajá. Todas las personas en México, o la mayoría, no todas, la mayoría, según encuestas que han sacado Mitofsky y algunas otras encuestadoras del Financiero, etcétera, dicen que la mayor parte de las personas en México considera que debe haber un cambio al sistema electoral que tiene más de 50 años. Es imposible creer, es absurdo sostener que el sistema electoral en México es perfecto. Por supuesto que requiere de modificaciones, y una de esas modificaciones es que no sea tan caro para los mexicanos. México es uno de los países en donde más cuesta hacer elecciones, y eso no es posible. Bueno, de eso habla un poco Rubén, decir, bueno, pues sí hay algunas líneas que ya han puesto sobre la mesa, algunas posibilidades, como la disminución del dinero que se le da al INE, lo que podría poner en riesgo la elección, y el financiamiento de partidos políticos, pues los podría poner en manos de los criminales de forma más sencilla. Por lo que entiendo, esos son 2 de los puntos que ponía sobre la mesa, Rubén. A ver, es que volvamos al punto. Dicen, no hay texto, pero difunden lo que vendría en ese texto. Y hay que recordar que López Obrador diseñó este proyecto que está en la imaginaria de ley. Entonces,
que no digan que no sabemos, tampoco somos inocentes, están poniendo sobre la mesa eso. En el caso del financiamiento de los partidos, la pregunta es, y entonces, ¿quién va a hacer política en este país? Y hay tres posibilidades: el propio Morena, con el gobierno, los oligarcas y los narcotraficantes. Esa es la verdad, pero ellos ya dijeron qué van a hacer, y además, pues conociéndolos, a dicho del propio Reginaldo, pues se quedaron con el poder judicial, ellos dicen, con el poder ejecutivo. Pues ellos lo que están diciendo, ¿no? Pues ya los conocemos. Yo agregaría algo más. En este país donde traemos un problema fuerte, internacional, los polcos del siglo XXI pues van a poner sobre la mesa cómo se reparten el poder, y me refiero a cuando en el 47 nos invadieron los americanos, y acá los antecesores de Morena se andaban peleando pues por quién se quedaba con el poder, y debilitaron a la nación. Eso es lo que traen, y además pues de generar un montón de distractores. Voy a regresar contigo, Emilio, sobre la reforma y cerramos la mesa, si les parece. Gracias. Regresamos con Emilio Álvarez y Casa, Rubén Moreira e Israel Zamora. Volvemos. Nos quedamos pendientes con tu comentario sobre la reforma electoral, Emilio, a reserva que obviamente cuando se vaya presentando y avanzando lo hablamos más a fondo, y luego cerramos la mesa, si les parece. Adelante, Emilio. Mira, Azucena, con los elementos que conocemos y que nos han dicho, hay elementos de sobra para calificar esto como la ley Maduro, porque es justamente un proceso absolutamente antidemocrático. Una comisión presidencial de puros empleados del gobierno, puros militantes de Morena, es la traición de Morena al proceso democrático. Se les olvida que el 44% no votó por ellos y creen que representan a todos. Claudia Sheinbaum sensatamente llama al diálogo en Venezuela. ¿Y por qué no aplica eso en México? ¿No están dispuestos a construir un acuerdo de consenso? Quieren quedarse con el INE, quieren controlar el registro de electores, pero lo más preocupante es que quieren generar un proceso donde, aunque pierdan, no reconozcan su derrota, como pasó con Maduro. El fenómeno de la traición a la democracia de Morena es algo que ya empezó. Tienen una sobrerepresentación espuria en la Cámara de Diputados y Senadores. El pueblo de México no les dio esos lugares, y por eso es tan importante que el pueblo de México entienda que están en riesgo sus derechos y libertades. Ya empezó la captura del INE, sin duda. Ya empezó la captura del tribunal, ya lo dijo el propio diputado Reginaldo del PT, él lo dijo, no lo estamos, lo cito, pero además, hombre, en este momento donde hay una amenaza exterior, no te pones a construir consensos, no, con una soberbia tremenda, y por eso es tan importante. Ahora, el sistema electoral, claro que requiere mejoras, pero tan funciona que Morena llegó al poder. Lo que pasa es que ya en el poder están tragándose todas las palabras que como oposición dijeron y todas las reformas que Pablo Gómez construyó. Es un cinismo, es una hipocresía, porque el fenómeno es no reconocer la pluralidad del país. ¿Y por qué no, por ejemplo, prohíben que el dinero del narco, de manera que si hay un partido candidato que reciba el narco, pierda el registro? O, por ejemplo, que garanticemos el servicio profesional de electores, que es lo que le ha dado fama. Es más, México da clases de elecciones en el mundo. Podemos mejorar, sí, pero no destruir las bases de la democracia electoral para que Morena se quede espuriamente en el poder. Dice Israel. Sí, dice Emilio que lo que empezó fue ya la destrucción del INE. No, más bien lo que empezó ya fueron los actos anticipados de campaña de la oposición, porque aquí yo he sostenido ya como las corcholatas, que la oposición ya no busca el voto de los mexicanos, ya le apunta a Estados Unidos y ya iniciaron su campaña, y esta frasecita que ahora han calificado a esta reforma electoral como la ley Maduro, pues es el gancho ya, ese es el eslogan que están utilizando en su campaña dirigida hacia Estados Unidos. Evidentemente están buscando ya ganarse a Donald Trump y sus afectos. Dicen que ya están, en lugar de producir flyers y publicidad para compartirla en el territorio, ahora ya están imprimiendo ahí un premio Nobel para también ofrecerlo como una ofrenda a Donald Trump. Y la verdad es que están utilizando esta narrativa es un anzuelo que lanzan, y ojalá, dicen ellos, Donald Trump lo muerda y nos den como lo hicieron en Venezuela, pero ya vieron que no le funcionó. Allá Donald Trump lo que quiere es estabilidad, y por supuesto que esta reforma va a ser responsable y va a generar estabilidad política electoral en nuestro país. Rubén. Pues todo esto te confirma que van por
los órganos electorales, la destrucción de los partidos y que no quieren opositores en las cámaras, hasta no los quieren, que ya he dicho muchas veces cómo los espacios ahí se reducen para que no haya debate, por un lado. Por otro, en el 2030 no va a estar Trump, para que quede claro. Por otro lado, veamos lo que está pasando en este país y volvemos a citar al ya clásico Reginaldo Sandoval, líder del PT en la Cámara de las y los Diputados, que él sostiene que no debe haber reforma porque ya se quedaron con todo el poder. Ya lo tienen todo. Ya lo tienen todo, nada más que esta reforma también los perjudicaría a ellos, y si no, al tiempo vamos y podemos sacar hasta las cuentas de cómo la narrativa de López Obrador, porque es de López Obrador, es un país polarizado, entonces ya le sobran sus aliados medioambientales y los aliados del trabajo, y él quisiera pues que fuera una confrontación de unos contra otros, como Maduro, por eso esta es la ley Maduro. Fíjate, Azucena, que está bien que Israel se preocupe por Donald Trump. Ya les quitaron visas a cualquier cantidad de gobernantes de Morena, y a ver si en una de estas no se llevan a alguien, a ver si una vez no se llevan a alguien más, ya se llevan al Mayo, para ver si no se llevan un diputado de Morena. Está bien que se preocupen, porque como no han hecho un pacto de Morena con el narco, este narcopartido tiene motivo para preocuparse. Ahora bien, le decimos ley Maduro para que la gente vea que Morena se está convirtiendo en lo que pasó en Venezuela. Ya estamos en ese camino. Destruyeron las instituciones, controlaron a la Asamblea, controlaron al Tribunal y empobrecieron a la gente. Estamos viviendo un proceso tremendo de sin salud, de inseguridad, y ese pacto criminal que hizo Venezuela es lo que hace Morena en México. La advertencia es para el pueblo de México, que el pueblo de México sepa que Morena, aunque pierda, quiere quedarse a la mala. De hecho, ya lo empezamos a ver en el 24. Espuriamente ocupan en la Cámara de Diputados y senadores, lugares que no les dio el pueblo de México. Y por eso es tan importante advertir al pueblo de México que si tenemos que salir a defender a las calles nuestros derechos y libertades, hay que hacerlo. Tan funciona el sistema electoral que están en el poder. Tan funciona que han ganado gobernaturas. Pero mira, fíjate la locura. Cosas como las de Campeche reflejan del tipo de gandallez que hace Laida Sansores, refleja lo que es Morena. No le gusta un rector que defiende la autonomía universitaria para que no mande y le inventan delitos. Eso es Morena, para que entendamos claramente. Gracias, Emilio, Israel, Rubén, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, un abrazo.